La figura de Marcelo T. de Alvear nos exime de todo comentario respecto de sus muchísimas virtudes y méritos como receptor de este homenaje que hoy el Instituto Nacional Irigoyeniano ha decidido rendirle en este nuevo aniversario de su fallecimiento, y la respuesta de todos ustedes con su presencia aquí es una demostración cabal de su perenne actualidad. Un querido amigo en el día de ayer me decía que estos homenajes, estos recuerdos a los hombres probos de la República, cuando son cercanos al fallecimiento, a veces solamente provocan o profundizan el dolor de la pérdida reciente. Cuando se trata de casos como el del doctor Alvear, es decir, de una ausencia larga ya en esta tierra, lo que sirven es para seguir orientando, para guiar el espíritu de los que todavía desde estas tierras tenemos responsabilidades en lo institucional, en lo político. Quiero decir que la figura de Alvear sigue siendo un ejemplo para todos los radicales y a todos los ciudadanos de la República que pretenden que en la Argentina rija el Estado de Derecho con sentido social. Ese fue uno de los nortes fundamentales de su acción política, reconocidos aún hoy por todos quienes trabajaron en aquel entonces, no solamente por la República y por la causa de la Unión Cívica Radical, sino por quienes no adscriben a su misma ideología política, como resulta que sucede también hoy acá, que hay quienes no son radicales y están presentes para rendir homenaje a don Marcelo Torcuato de Alvear. Y nosotros hemos tenido además la inquietud y tenemos la suerte de que haya aceptado hacer uso de la palabra en este homenaje, sin más presentaciones, porque huelgan las palabras para decir que va a hablar de Marcelo Torcuato de Alvear el doctor Natalio Botana. Amigas y amigos, con Hipólito Solari Irigoyen y el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, los saludo a todos afectuosamente. Permítaseme al comenzar una remembranza que me traslada a don Torcuato hace 75 años, cuando un chiquilín de 5 años recibió la noticia en su casa que había corrido rápidamente en aquellas quintas de don Torcuato que Marcelo Alvear había muerto. Desde entonces ese recuerdo personal me acompaña con afecto, y con el paso de los años ese afecto personal hoy se ha trasladado a un sentido afecto cívico. Este hombre hoy de 80 años rememora los 75 años de la muerte de Alvear y el recuerdo de aquel chiquilín que recibió la noticia. ¿Cómo recordar a Alvear en este momento de homenaje? Es difícil hacerlo, pero yo diría que, siguiendo la idea de Borges de que un hombre es muchos hombres, cada cual tiene un perfil propio del personaje que se recuerda y se le rinde homenaje. Algunos rasgos voy a señalar solamente. El primer rasgo importante es esa relación tan íntima, tan especial y para el historiador tan curiosa entre Alvear e Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen fue un líder popular, pero no fue un líder hegemónico. Jamás se le ocurrió reformar la Constitución para hacerse reelegir. De tal suerte que un hombre de Estado debía afrontar necesariamente al término de su mandato el gran desafío de la sucesión. Irigoyen eligió a Marcelo Alvear para que dirigiera los destinos de la República a partir del año 1922. Y no solo eso, luego de el desastroso golpe de Estado de 1930, y habiendo Alvear tomado posiciones no del todo claras en ese momento, Irigoyen, sin embargo, le pide a los radicales que rodeen a Marcelo para que él afronte nuevamente la reconstrucción del partido
en aquella época tan difícil, tan desafiante. Este es un punto que yo creo que hay que señalar porque demuestra la continuidad, no solo de dos liderazgos, sino la continuidad de un partido. Hay otro momento obvio que hay que recordar con respecto a Marcelo Alvear, que es su presidencia. Hoy pudimos leer en La Nación una nota de José María García Arecha donde recapitula brevemente, pero con mucha precisión, los logros de esa presidencia. Me basta señalar que no hubo momento, creo yo, donde se combinaron de una manera más virtuosa las libertades, el Estado de Derecho, el respeto a la Constitución, la expansión económica y la distribución del ingreso que en aquel momento de la década del 20. Ciertamente eso podría haber pasado en la presidencia anterior de Hipólito Yrigoyen, pero recordemos que Yrigoyen no solo tuvo que afrontar a sus adversarios, sino a la fortuna. Yrigoyen tuvo sobre sus espaldas las dos peores crisis de la Argentina en el siglo XX, la crisis de la Primera Guerra Mundial y la crisis de 1929-1930, que lamentablemente sirvió de contexto al golpe de Estado. Pero esa presidencia de Alvear fue la presidencia de la gran expansión económica de la Argentina, con un promedio de crecimiento del 6% anual, picos del 12% en 1923, del 8% en 1924. La Argentina, país de promesa, la Argentina que recibía a todos los hombres y mujeres del mundo. La Argentina, por otro lado, que prestaba atención al crecimiento del salario real. Como han mostrado dos obras muy importantes de carácter historiográfico, publicadas el año pasado, la biografía de Leandro Lozada y el estudio de Pablo Berchunov sobre la política económica de las presidencias radicales. Como han mostrado esos estudios, el salario real durante la década del 20, el salario real digo, creció un 20%. Quiere decir que, por favor, dejemos de lado estas ideas de un falso conservadorismo, cuando aquella Argentina fue una Argentina de expansión en todo el sentido de la palabra. Pero hay dos momentos en esa presidencia que quiero recordar particularmente, porque fueron dos fracasos, no de Alvear, sino del Congreso, que no lo entendió. El primero es que Alvear se adelantó presentando proyectos de reforma fiscal y de imposición directa, que en la Argentina no existían. Murieron en el Congreso y en las comisiones. Gravísimo error, porque no es lo mismo llevar adelante una reforma fiscal en expansión económica que llevar adelante, como hizo Prebisch en la década del 30, una reforma fiscal en recesión y en desempleo. Argentina ahí no entendió la idea de Alvear, como tampoco el Congreso entendió su gran proyecto de reforma constitucional, presentado en el año 1923, que entre otras cosas promovía 6 años de presidente sin reelección, elección directa de los senadores y elección directa del Congreso con respecto a la Cámara de Diputados cada 3 años, eliminando una elección intermedia. No se le prestó atención, y esto demuestra una visión preclara, que con un periodo de 6 años, una elección intermedia cada 3 es suficiente. Problema que tenemos vigente, como comprenderán ustedes, hoy en día. Por fin, el último Alvear. El Alvear de la década del 20 es un Alvear de perfil benigno, de perfil pacífico, con una cierta bonomía. El Alvear de la década del 30, en cambio,
El Alvear que entroniza a Irigoyen como jefe de partido es un hombre de combate. Es un hombre de combate que sufre toda clase de ignominias de parte de los gobiernos fraudulentos entonces en funciones, la proscripción al principio, el destierro, la cárcel. Y durante todos esos años, Alvear lleva adelante una prédica incesante, denunciando la falla fundamental de la Argentina de aquel entonces, que era el uso sistemático del fraude, la perversión de la República desde adentro. Ese combate de Alvear alcanza su punto culminante, creo yo, en la campaña electoral de 1937, porque en esa campaña, algo que se olvida frecuentemente, el radicalismo por vez primera en su historia lleva adelante y presenta ante la ciudadanía una detallada plataforma electoral, un detallado programa hacia el futuro. Y realmente, releyendo esa plataforma, uno se pregunta cuánto habríamos progresado si la clase política de ese entonces, que detentaba ilegítimamente el poder, hubiera entendido las ventajas que traía una presidencia de Alvear hacia el futuro. Una plataforma electoral que anunciaba sistemáticamente la gran reforma social que ya se anunciaba en todo el mundo, y Argentina, con Alvear a la cabeza, se adelantaba a ese proyecto. Y hubo más. Creo, después de darle muchas vueltas al asunto, desde el punto de vista historiográfico, que Alvear posiblemente haya sido el hombre de Estado que mejor vio hacia el futuro el drama contemporáneo de los totalitarismos. Digo totalitarismos en plural. Si ustedes revisan los discursos de Alvear de aquella época, es muy claro que hay tres grandes desafíos a las democracias del mundo. El desafío que viene de Rusia con la Unión Soviética, el desafío que viene de Italia y Alemania con el nazifascismo, y posteriormente el desafío que va a llegar desde la península ibérica con los modelos autoritarios que se imponen particularmente en España después de la Guerra Civil. Eso lo vio admirablemente Alvear. Alvear vio en ese momento un mundo con una democracia asediada. Y él levantó la bandera de la democracia en aquella hora oscura del mundo y en aquella hora oscura de la Argentina. En nombre de esa bandera, por consiguiente, les convoco a ustedes para que la tengamos y la sostengamos con vigor y con fuerza, recordando a este hombre argentino que supo conjugar en su vida la libertad, la república y la democracia. Muchas gracias. Vamos a agradecerle muy especialmente a la Guardia de Honor del Regimiento de Granaderos a Caballo, Teniente General Don José de San Martín, que nos acompaña en este acto, y en este momento vamos a hacer un toque de silencio y finalmente vamos a colocar las ofrendas florales frente a este mausoleo que guarda los restos de don Marcelo Torcuato de Alvear.
Muy bien, damos por finalizado en este momento el acto. Invitamos a todos los presentes a pasar, así hacemos una foto de conjunto. Todos los invitados, todas las personas presentes que deseen, pueden acompañarnos aquí adelante. Vamos a hacer una foto de conjunto. Muchísimas gracias a todos por haber venido.